Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Hoy nos ocuparemos de descubrir cómo ser libres en Cristo Jesús de la contienda. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿se ha percatado en su vida de una actitud tendiente a las discusiones y los pleitos? ¿Es fácil a usted identificar que fácilmente entra en contienda? ¿Alguna vez ha sido señalado como pendenciero por personas dignas de su confianza? ¿Le ha pasado que cosas pequeñas e insignificantes se volvieron un problema crítico en su vida y posteriormente usted pudo verlo? ¿Recuerda problemas o situaciones que pudo resolver, que pudo evitarlas si no se hubiese dejado llevar por el deseo de contender con alguien? Todos podemos ser esclavizados si contestamos con honestidad a una o varias de estas preguntas. Todos podemos ser esclavizados por la contienda. Desde el simple hecho de discutir levemente para establecer un criterio o una opinión, hasta el hecho de volvernos verdaderos pleitistas y contenciosos, al punto en que otros nos lleguen a llamar como pendencieros. Todos podemos ser atrapados por la contienda. Le cuento que la Real Academia Española define contienda como lidia, pelea, riña, batalla. Además, dicen estos expertos que es disputa, discusión, debate. Y respecto a la persona que fácilmente cae en contienda, que la definen bajo el término contencioso, dicen los expertos de la Real Academia Española, dicho de una persona que por costumbre, oiga bien, por costumbre, disputa o contradice todo lo que otras afirman. Pero, ¿cómo podemos usted y yo reconocer, saber si somos contenciosos? En primer lugar, cuando hay una insistencia innecesaria y desmedida respecto a algo que ya se resolvió o está por resolverse, si es que nosotros somos así y el tema lo tomamos de nuevo, insistimos en nuestros puntos, pues eso puede estar señalando que somos contenciosos. También cuando nos dedicamos a argumentar sin querer escuchar las razones del otro, lo que otra persona tiene que decir. O cuando la controversia se vuelve un rasgo de nuestra personalidad. Hay personas que, por cómo son, ya lo que se dice de ellos es que son controversiales. Pues si eso le sucede a usted o a mí, y debido a eso hasta nos comienzan a evitar los amigos o la gente de nuestra familia. Mucho cuidado porque podrían estarnos señalando que hay una actitud de contienda. Asimismo, cuando se nos hace difícil hacer pausas para reflexionar. Hay gente que entra en las discusiones con tanta fuerza y no puede hacer pausas para considerar las cosas, para reflexionar. Pues si usted es así, tiene que prestarle cuidado a eso, porque es un rasgo de estar siendo contencioso, de estar cayendo en este problema. También cuando caemos en una actitud ofensiva, de crítica hacia los demás, y nos volvemos incapaces de disculpar los errores ajenos. Hay contiendas que de hecho se inician porque alguien vio el error y lo quiere machacar, quiere insistir en él. Así también podríamos señalar que otro rasgo de la contienda es la persona que solo ve confrontación y deja de ver el camino de la conciliación. Pues todos estos son rasgos que nos podrían estar señalando un problema de tendencia a los pleitos. Pero ¿cómo lo ven los expertos? Me gustaría contarle algunas opiniones de gente que, de hecho, en el campo profesional, curiosamente, se le llama conflictología. Y hay algunos autores, escritores, que han desarrollado todo un pensamiento para atender conflictos entre empresas o casos civiles. Por ejemplo, Lourdes Munduate, una de estas autoras, dice: el conflicto aparece desde la simple diferencia de percepción entre dos personas acerca del mismo aspecto. Creo que tiene razón. También otro autor muy connotado en México
Edward Vinyamata, experto en este tema de conflictología, dice: los conflictos están presentes en todas las manifestaciones de la vida. Además, él agrega en una de sus obras que las situaciones conflictivas, los pleitos, no son ni positivos ni negativos. Curiosa forma de verlo de este hombre. Él dice: los conflictos no son positivos ni negativos en sí mismos, sino que depende de la forma en la que sean regulados. Un experto que es el copresidente de la empresa Vital Smart, de nombre Joseph Grenny, que organizó una encuesta donde se demostró que la gente se está volviendo más maleducada en los medios sociales. Esto, mucha atención con lo siguiente. Él dice que hoy día las personas son más maleducadas por causa de las redes sociales. 2 de cada 5 usuarios han perdido el contacto con alguien de sus amigos por causa de haberse tratado mal o de haber entrado en pleito en una red social. Pues esto hemos visto acerca de la contienda, de cómo lo ven los expertos, pero nos gusta dejarle a usted a través de Huellas de Libertad la perspectiva bíblica de este pecado, de esta situación, esta actitud que puede atrapar nuestros corazones. Le invito a quedarse con nosotros. Al regreso veremos qué dice la Biblia acerca de la contienda. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Nuestro tema de hoy en Huellas de Libertad es la contienda. Hemos visto, como lo ven algunos expertos, pero nos interesa mostrarle cuál es la perspectiva de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta actitud negativa que puede provocarnos serias dificultades? Quiero leerle lo que dice Proverbios 20, versículo 3. La palabra del Señor nos señala lo siguiente: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. En primer lugar, entonces, la contienda es predisposición innecesaria para iniciar pleitos. Vemos aquí que la Biblia une necedad con una actitud contenciosa. Según Dios, andar por ahí iniciando pleitos es una verdadera muestra de necedad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido esas facetas de que nos empleitamos con alguien en el trabajo, con alguien en casa, tenemos pleitos con los amigos o en el vecindario y se vuelve un verdadero caos esta situación para nosotros porque la contienda entra en nuestra vida? Debemos entonces preguntarnos: ¿mis pleitos, mis discusiones, mis disputas son producto de la necedad o realmente son una necesidad? Tuve que abordar esta situación, era insalvable. ¿Es usted una persona que inicia las discusiones, que inicia los pleitos, o es una persona que las diluye y las resuelve? Vemos entonces que tiene que ver la contienda con esa predisposición innecesaria para iniciar pleitos. En segundo lugar, contienda es tratar de resolver asuntos, pero por la vía de la disputa. Hay personas que no les gusta la conciliación, no les gusta las conversaciones abiertas, sino por la vía de la discusión, de levantar la voz, de disputar, de hacerse sentir en medio de sus discusiones. En otras palabras, es responder con discusión cuando alguien no cede frente a nuestras pretensiones o frente a nuestros intereses. Quisiera citar lo que dice Génesis 13, que es un capítulo donde se nos relata cómo Abraham comenzó a prosperar y Lot, que era su sobrino y había ido con él, también comenzó a prosperar, sus ganados se multiplicaron, tanto así que en el espacio que ellos ocupaban ya no había comodidad y eso trajo disputas.
Eso trajo esta inclinación a responderle a las crisis, pero por la vía de la disputa. Dice el versículo 7, preste atención. Por eso comenzaron las fricciones. Mire usted, comenzaron fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. O sea, entre ellos no hubo acuerdo, entre ellos no hubo capacidad de consenso, sino fricciones. Por esa razón, insistimos, la contienda no solo es predisposición innecesaria para iniciar problemas, sino que también tiene que ver con procurar resolver los asuntos por la vía de la disputa. Y sabemos que la vida trae fricciones, ¿no es cierto? La vida, de hecho, las fricciones son habituales. Lo que no debiéramos dejar que se vuelva habitual son las contiendas. Contender es tratar de resolver las fricciones, pero con controversia y con disputas. Y en tercer lugar, la Biblia nos muestra que contienda es una expresión de perversión del alma. Mire qué curioso lo que dice Proverbios. De nuevo citamos Proverbio, en este caso Proverbios 16, 28. El perverso provoca contiendas. Qué frase más determinante para lo que estamos hablando. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Porque mire, hay quien hace de la contienda un verdadero instrumento para dividir o para echar a perder relaciones y no necesariamente de su propio ambiente, en este caso del ambiente de terceros. Hay cierto tipo de personas que gozan ver a otros almacenando molestias, viviendo en contienda. Es más, ellos casi siempre saben qué teclas tocar para encender la llama de la contienda. Tres cosas hemos visto acerca de este problema, tomando como base referencias bíblicas. En primer lugar, la contienda es predisposición innecesaria para iniciar pleitos. En segundo lugar, decíamos que la contienda es tratar de resolver asuntos o los asuntos de la vida por la vía de la disputa. Y por último, le decíamos que la contienda es una expresión de perversión del alma. Si es que nosotros permitimos que esto se vuelva una cosa fuerte en nuestra vida, podríamos estar dañando a terceros, provocándolos a contienda. Hoy veremos juntos qué huellas de libertad nos ofrece Dios en su palabra y en Cristo Jesús para que usted y yo no seamos atrapados por la contienda. Le invito a quedarse con nosotros. Según la Real Academia Española, una persona contenciosa es aquella que, por costumbre, disputa o contradice todo lo que otras personas afirman. Y hemos visto que para Dios, hablar de contienda es advertirnos que la contienda es predisposición innecesaria para iniciar pleitos. Así también decíamos que es tratar de resolver asuntos pero por la vía de la disputa. Y contienda, en tercer lugar, decíamos que es una expresión de perversión del alma, sobre todo refiriéndose a personas que les gusta ver contender a otros y se prestan para iniciar las discusiones o dejar a otros en discusiones y en problemas, aunque no tenga que ver directamente con ellos. ¿Cómo podemos ser libres de la contienda? ¿Cuáles son las huellas de libertad que usted y yo podemos seguir en Cristo Jesús para que este problema no atrape nuestros corazones hasta que nos deje consecuencias graves? Pues en primer lugar, permítame aconsejarle esto, haga todo lo que sea necesario para evitar la contienda.
si usted se predispone a decir, no voy a entrar en contienda, voy a tener el cuidado de no entrar en pleito fácilmente. Como nos dice el capítulo 20, versículo 3 de Proverbios, que lo cito una vez más, dice, es honroso al hombre evitar la contienda. Vea usted esto, para Dios es digno de elogio, le provoca honra al corazón, a su conducta, a su carácter, en aquel que prefiere evitar la contienda. ¿Cómo puede usted evitar la contienda? De repente usted descubre que hay ambientes donde por lo general se dan contiendas, que hay temas difíciles de tratar y que debemos ser oportunos para abordarlos, pues haga todo lo que sea necesario para evitar la contienda. No eleve la voz, no insista solo en su propia opinión y cosas por el estilo que usted puede implementar en su vida para evitar, cuanto sea necesario, entrar en contienda. Un segundo consejo, una segunda huella de libertad que nosotros podemos seguir con firmeza para no ser contenciosos, porque recordemos que en muchas ocasiones encontraremos en la palabra de Dios que Jesús no era contencioso, que Él nunca estuvo para confrontar de manera negativa a la gente, a manera de destruirlos, y nosotros podemos vivir como Él vivió. Pues mi segundo consejo es este: identifique los detonantes de contienda y aléjese de ellos. Usted tiene que aprender a identificar qué personas le hacen detonar en contienda, y me refiero no a las personas necesariamente de su núcleo, pero a veces encontramos gente que está llevando y trayendo información, que está queriendo aportar, según ellos, para que nosotros decidamos lo que a ellos les parece, y al final de cuentas lo que buscan es provocar el pleito, provocar la situación. Pero también hay ambientes de los que usted y yo podemos alejarnos y saber que cierta distancia es saludable en una relación, es saludable en ciertos círculos. Pues entonces identifique los detonantes de la contienda y aléjese de ellos. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice lo siguiente: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Veamos aquí que el Señor habla de alguien que anda provocando la contienda. Muchas veces usted y yo lo que tendremos que hacer es guardar silencio. Otras veces tendremos que dar media vuelta y decir, mira, no estoy listo para evacuar el tema contigo hoy, permíteme pensarlo, reflexionar, orar al respecto y luego lo hablamos. Pues revise su vida y aclare sus motivos, pero también aleje la contienda y aléjese de los contenciosos. Si usted descubre que alguien es contencioso y esa persona, usted no tiene por qué tenerla demasiado cerca de su vida, pues una distancia saludable valdrá la pena. Una tercera huella de libertad que me quiero permitir dejar en su corazón es la siguiente: en lugar de contender, aplique sabiduría. ¿Qué hizo Abraham cuando aquellos pastores que estaban bajo su administración, que estaban bajo su forma gerencial de la antigüedad, empezaron a disputar con los pastores de Lot? Pues él aplicó sabiduría. El versículo 8 del capítulo 13 de Génesis, que una vez más leeremos de este pasaje, una escritura nos dice lo siguiente: así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros. ¿Cuántas cosas se solventarían bien en nuestra vida si nosotros tomáramos esta frase y la aplicáramos de manera sabia para hablar con nuestros padres, para hablar con un amigo, para hablar entre esposos? No debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Pues mire usted esto, en lugar de contender hay que buscar consenso, hay que aplicarle sabiduría a las cosas. Hay relaciones y ambientes donde lo que menos conviene son los pleitos.
Le invito a orar y juntos pidámosle al Señor que nos haga libres de la contienda siguiendo estas huellas de libertad. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para declarar que podemos vivir libres de toda actitud contenciosa. Hoy oramos, Dios, para que nos enseñes a hacer todo lo que sea necesario para evitar la contienda. Y esto va ligado, Señor, con el hecho de identificar cuáles son los detonantes, qué es lo que podría provocarnos a nosotros o a quienes nos rodean a, Señor, entrar en contienda. Pues queremos alejarnos de todo ambiente contencioso y, Padre, oramos para que nos ayudes a aplicar sabiduría en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy hemos dejado en su corazón consejos y huellas de libertad para ser libre de la contienda. Le invito a seguirnos la pista y juntos sigamos descubriendo huellas de libertad.